nos quedamos con la sesión pasada como a mitad. Recuerden que estuvimos hablando del tema de la etnomusicología, cómo finalmente llegamos a la etnomusicología, en qué marcos teóricos de la antropología se asume la etnomusicología y como los distintos estilos. Entonces está la llamada sesión 5 bis, luego tendremos la 6A y la 6B. Bueno, entonces esta sería como un cierre de la sesión pasada. Recordemos que había como dos grandes polos en la manera de hacer etnomusicología. Normalmente, no siempre, pero normalmente respondía a que eran personas con una trayectoria más fuerte en antropología que en música. Esta manera de hacer etnomusicología, si bien hablaba del sonido, si bien ponían partituras, analizaban la música, etcétera, el centro estaba en la música como un fenómeno social y cultural. Ese era como un polo. Y en el otro extremo estarían los que eran más músicos y que llegan un poco tardíamente a la antropología y les interesa más el fenómeno sonoro, les interesa tocar los instrumentos, aprender a tocar la música de la gente con la que está estudiando, etcétera, y desarrollan una carrera profesional, por ejemplo, más en una escuela de música o en un conservatorio. En cambio, los otros desarrollan más una carrera en una facultad o en un departamento de antropología. Pero decíamos que entre un extremo y el otro hay muchas maneras, hasta una intermedia que es muy difícil, sí, muy balanceada entre la parte musicológica y la parte antropológica. Pero digamos, en ese juego tenemos múltiples posibilidades. Este sería Mantlehood, sería un ejemplo de este más musicológico, ¿no? De una persona que viene más con una formación más musical y que le interesa la parte social de la música, pero básicamente lo que le interesa es tocar, es analizar la música. Este es también un personaje importantísimo en el surgimiento de la etnomusicología en Estados Unidos. De hecho, funda el primer y único departamento, es decir, un departamento completo. No es que en una facultad o en un departamento de música hagan una carrera de etnomusicología. No es que crea un departamento completo, deben tener unos 15 profesores solo dedicados a la etnomusicología. Bueno, en fin, digamos, es un caso raro en el mundo, pero es para dar una idea del impacto que ha tenido. Entonces, pues a Mantlehood, que además estuvo también aquí en Colombia en el año 63, él, por ejemplo, pues le interesa mucho la parte práctica, la parte de la enseñanza. Incluso él escribe un libro, así como Alan Merriam escribió el libro de la antropología de la música. Él también escribió un libro como diciendo, bueno, este es mi programa de cómo se debería hacer la etnomusicología, que fue un libro que se llamó The Ethnomusicologist. Pero nosotros nos quedamos viendo un estudio de caso que era más de tipo antropológico, que era el de Steven Feld, ¿sí? El de Sound and Sentiment. Habíamos avanzado, recuerdan el tema de los Kaluli, el tema de el sonido de los pájaros, el mito, hablamos del mito, de dónde estaban los Kaluli en Papúa Nueva Guinea, ya el análisis estructural del mito, del pájaro Muni, el mito de este niño, etcétera, el canto, bueno. Luego, cómo él ya se mete a hacer todo un tratado de ornitología, los tabús y las prohibiciones que había en torno a los pájaros, ¿no? Los que se podían comer, los que no se podían comer, así como tenemos tabús y prohibiciones. Por ejemplo, en el Cauca dicen, si encima del tejado se te para tal pájaro, eso quiere decir que en esa casa va a haber un muerto. No sé, eso pasa en todas las sociedades. Pero él estudia sistemáticamente toda la mitología y todos los tabús, todas las prohibiciones que hay en torno a los pájaros, que son también muy complejos. Trabaja también qué hacen con las plumas y estábamos hablando cómo también desarrolla toda una especie de estudio de cómo suenan los pájaros para los Kaluli, ¿no? Y cómo había unos que eran incluso capaces de hablar la lengua. Entramos al análisis del guisalo, el guisalo que es tal vez como el ritual más digamos que ellos sienten que es más de ellos porque comparten muchas otras músicas con los pueblos vecinos, como en estas sesiones cuando alguien fallece, cuando hay una calamidad, cuando se quema la gran maloca, hacen un ritual
y en ese ritual pues entonces se cantan distintas canciones que básicamente lo que buscan es provocar el llanto. Aquí tenemos otro tipo de cantos que él no analiza, pero los menciona y pueden escucharlos, ahí les dejé el vínculo. Y entonces aquí tenemos un análisis, una partitura, no sé si la alcanzamos a escuchar, creo que alcanzamos a escuchar un poquito, no, creo que hasta aquí llegamos. Esto tiene muchas páginas, la partitura de este canto, es un canto que están ahí toda la noche, se transcribe como 6 o 7 minutos. Este es el canto de una mujer, canta una mayora, una que se llama Hane, sí, Hein, y esto fue grabado una noche de noviembre del 76 y es un sayelo, que es un canto por la muerte de una persona. Vamos a escuchar un pedacito. Más o menos así es el estilo. Él hace un análisis estructural muy detallado de cuáles son los motivos, lo pueden ver ahí, ¿no? Y además está basado en la manera como ellos perciben el canto del pájaro Muni, que es el que lleva como esta relación con los muertos, ¿sí? Porque el pájaro Muni, el mito habla de un niño que se convirtió en pájaro y los pájaros son siempre, digamos, los espejos, las sombras de las personas fallecidas. La manera como cantan es la inspiración para esto. Entonces él analiza cuáles son los tipos de frase, digamos, de entonación, las escalas que utilizan. Él incluso se convirtió en un cantor de esto. Al final, después de un par de años de estar ahí estudiando todo esto y practicando, él cuando falleció una persona ahí, entonces le invitaron a que hiciera su sayel y que cantar la canción y logró hacerlo de una forma bastante decente. Pero lo interesante de estas canciones, a diferencia de las canciones panegíricas que usamos nosotros, una canción panegírica, pues es una canción que se le hace o un panegírico se dice, que es una canción que se le hace a una persona fallecida, normalmente alabando todo lo que hizo este señor, esta señora, lo importante que fue, que era una buena persona, etcétera. Ellos no hablan de eso en las canciones, sino que lo que hacen es como una especie de recuerdo de todos los encuentros que tuvieron, de los lugares donde se vieron, de las cosas que hicieron juntos. Es una canción que no es sobre la otra persona, sino sobre lo que yo hice con la otra persona. Es muy, muy lindo. Entonces él incluso llega, a esta canción que estaba cantando Hein, llega a hacer un mapa colocando todos los lugares que menciona la canción, que es una canción larguísima, pero entonces es la persona recordando todo lo que ha hecho y te acuerdas cuando estábamos debajo de esa palmera y estaba yo muerto de sed y me diste agua y te acuerdas de cuando fuimos a tal fiesta y no sé quién, no sé cuántos y te acuerdas de tal vez que fuimos a recoger sagú o que estuvimos matando tal cerdo. Bueno, o sea, es como recordar todo lo que yo he vivido con esa otra persona. Entonces eso termina emocionando a todos los asistentes. Entonces él tiene varios planos, varias mapas de algunas de estas canciones, de cómo reconstruyen una visión del territorio, de los recorridos que han hecho, de cómo es el territorio. Bueno, algo que me parece muy, muy lindo, ¿no? En estas canciones. Una manera de revivir otra vez la vida con esta persona que nos ha dejado. Entonces, él le dedica un capítulo cómo es la teoría musical de los Kaluli. Normalmente, los pueblos que tienen músicas de tradición oral muchas veces no tienen una teoría, o sea, tú les preguntas, bueno, ¿y esta música cómo es? Y llegan, no, pues es así y la tocan, pero no son capaces de verbalizar, de decirte con palabras
cómo ellos hacen su música, cuál es la estructura, cómo es la escalística, cómo son los ritmos, cómo son las lógicas. Entonces es muy interesante porque hay otros pueblos de tradición oral, como el caso de los Kaluli, que han desarrollado toda una teoría de cómo hacer música de ellos. Tienen toda una teoría de cómo se deben hacer los textos y cómo se deben hacer las melodías que van con esos textos. Trabajan sobre todo sobre una serie de metáforas, dice, y relacionan melodía y el texto. Entonces, el guisalo, que sería la melodía que se canta, es al texto, es decir, al sa-guisalo, es como el paralelo del texto. La melodía debe ser como una poseta, como una laguna, o sea, un waterpool, como un estanque, digamos. Si la melodía es un estanque, la letra debe sonar como una cascada, debe estar cayendo, debe estar así como van cayendo, ¿no? Lo mismo, digamos, si la melodía suena como un pájaro, entonces el texto debe hablar con palabras de pájaro y así sucesivamente. Tienen toda una lógica muy compleja de cómo, digamos, armar, ¿no? Ellos juegan mucho en las escalas, tienen toda una teoría de las escalas que tiene que ver con la caída del agua, es decir, con todo lo que son las cascadas, los diferentes tipos de cascadas. Esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, con los NASA, que estuve trabajando como 20 años, no logré sacar una teoría propia de la música. En estos momentos ellos están construyendo una teoría muy profunda, muy espiritual de su música, pero en los años que trabajé con ellos, por más de que averiguamos si íbamos con compañeros, si íbamos con tehuala, es decir, con mayores, con mayoras, era muy difícil que verbalizaran una gran teoría de cómo era toda su música. En estos momentos ya están construyendo una teoría de cómo funciona su música. Tienen ya sus universidades, tienen sus organizaciones y están dedicados a eso. Pero hay muchos pueblos que sí construyen unas teorías muy adecuadas para explicar su música. Entonces aquí, por ejemplo, él muestra cómo es toda la teorización de los contornos melódicos, algo pues bastante complejo, no me voy a meter en estos detalles, sobre todo por los que no son músicos, pero el libro lo tienen subido ahí en internet. La metáfora central que tienen los Kaluli para hacer música es convertirse en pájaro. El llanto es lo que mueve a las mujeres a cantar y el canto es lo que mueve a que los hombres lloran. Los pájaros son los mediadores porque son a la vez, son seres naturales y son además anemama, son los reflejos de las personas que se han ido, estos que han dejado el mundo visible y reaparecen en la forma de pájaros. El paso de la vida a muerte es convertirse en un pájaro. A lo largo del libro hay tres grandes constructos, como tres grandes ejes argumentales. Uno que es lo que acabamos de decir, cómo convertirse en un pájaro, es la médula de la estética Kaluli. Hay otro constructo que tiene el teórico, que tiene que ver con cuáles serían las teorías antropológicas que le permiten entender la música Kaluli. Entonces, básicamente, se basa en la antropología estructural, ya la veremos más adelante de qué es eso, de la antropología cognitiva y de la interpretación simbólica. Y finalmente hay como un argumento de tipo personal que sería inadecuado analizar un sistema estético de otra sociedad o de otro grupo humano sin considerar el propósito estético de ese mismo pueblo. Porque perfectamente podríamos haber hecho una teoría musical de estas escalas y de lo que ellos cantan, pero sin saber nada del pájaro Muni, ni de cómo ellos piensan su mundo sonoro y las escalas, ni meternos con los pájaros, simplemente grabarlos, sacar las partituras y dice, eso es espurio, eso no es adecuado. Es decir, si yo quiero entender la estética musical de un pueblo, de un grupo humano, de una música determinada, tengo que considerar cuáles son los propósitos estéticos, las intenciones estéticas, que me parece que es un poco como los tres grandes argumentos. Podríamos estar hablando días de este trabajo, es un trabajo bellísimo, ya les digo que es el libro de etnomusicología más leído en el mundo, más citado, pero ¿qué pasó después de esto? Él después va a sacar un LP que lo van a publicar en Alemania con la música de ellos,
después de su tesis, que es del 79, va a sacar va a sacar este libro. Él va a volver a hacer trabajo de campo en el 82 y en el 84, incluso va a ir donde los Kaluli y les va a contar sus descubrimientos, o sea, no a leerles todo el libro porque es una paliza, o sea, los dormiría porque es un libro muy denso, pero sí contarles en detalle todo lo que él fue escribiendo en el libro. Entonces ellos tienen incluso un capítulo aquí al final, en la segunda edición, y en la tercera, donde recoge, escribe un texto donde cuenta qué es lo que le dijeron los Kaluli de lo que él había dicho en el libro. A veces cuestionaban, diciendo, ¿cómo así? Usted dice que nosotros hemos dicho eso, ¿no? ¿Quién le dijo eso? Eso no es cierto, ¿no? O sea, un poco para mostrar también el pluralismo que hay dentro de una sociedad. O sea, yo estoy seguro que si uno habla con, no sé, con un músico llanero muy prestigioso, usted lo entrevista, le habla, le graba y todo eso, le dirá unas cosas que las cosas son así, pero luego entrevista un año después o a los 10 minutos a otro músico llanero, le dirá, ¿quién ha dicho eso? Eso no es así. Para mí esto es así. Bueno, entonces un poco ese tipo de situaciones se presentan. Aunque él esto lo estuvo testeando con bastantes personas y todo, pues otras personas que no estuvieron en las charlas con él decían, bueno, pues esto de dónde salió. Un poco para ver que en realidad las culturas, entre comillas, si es que existen, no son algo unificado, monolítico, no es algo que nos entregan nuestros antepasados allí, no, es algo muy fluido, es algo que también tiene sus aportes personales. Luego saca una segunda edición, una tercera edición, saca un álbum de 3 CDs que les mostré la vez pasada, que es un álbum que viene con un folleto de 80 páginas. Esto lo pueden escuchar, creo que en Spotify y en Apple Music, y también está en el Smithsonian. Pueden escuchar fragmentos y se pueden bajar el disco completo, los 3 discos, y el folleto creo que también es el de 80 páginas, creo que también se lo pueden bajar. Bueno, él después crea una disquera, Voxlux, que es sobre arte sonoro documental y, digamos, como promoviendo y defendiendo los derechos humanos y la ecología sonora, etcétera, ¿no? Ahí tienen la página web, esta palabra en inglés, advocacy, que vendría a ser como una especie de activismo, de apoyar a la gente, de apoyar causas. Y finalmente él va a tener un giro hacia algo que vamos a hablar ahora, que se llamó la acustemología. También creó una ONG donde se recogían fondos para apoyar a este pueblo, en fin, ¿no? La venta de los discos también apoyaron este. Aquí tengo las carátulas de los 3 CDs. El primer CD está dedicado a lo más reciente, a la música cristiana que hacen con guitarras. Entonces, ya prácticamente él dice que cuando graba este disco a finales de los 90 ya no se hacían guisalos, ya no se hacían esos rituales de muerte o de desgracia, porque ya habían llegado los evangélicos y prácticamente casi todos eran evangélicos. Entonces hacían canciones cristianas con guitarras. Entonces él graba un CD con esa música cristiana, pero es muy interesante porque analiza y resulta que esas canciones cristianas que tocan con guitarra están hechas con la teoría musical del guisalo, es decir, con esas escalas y las letras hablan de lo mismo, exactamente de lo mismo, ¿no? Pero con canciones cristianas de chinkin, chinkin, chinkin. Pueden escuchar, no vamos a escuchar hoy porque no se alcanzaría el tiempo, es muy, muy hermoso, pero es muy interesante cómo de alguna manera se transformó toda la música, los instrumentos, la intención religiosa y todo, pero hay como unas matrices ahí que se conservan, súper interesantes. Luego tiene un segundo CD que es dice Sounds and Songs of Every Life, que es Every Life, lo que es la vida cotidiana, donde recoge ya no las canciones rituales del guisalo ni las canciones cristianas, sino aquí básicamente lo que recoge es la vida cotidiana, es decir, qué es lo que cantan cuando van a cortar un árbol, cuando van a cazar, cuando van a pescar, cuando están cultivando en la chagra, las canciones de cuna. Este CD tiene una pista de 26 minutos sobre lo que sería un día sonoro
en la aldea, en una aldea Kaluli. Desde las 3 de la mañana, los primeros pájaros que empiezan a sonar, la primera gente que se despierta y haciendo el desayuno, los saludos que se hacen de casa a casa, que salen a trabajar a la chagra o que van a cazar, en fin, todo, ¿no? El calor del mediodía, todo el mundo sonoro como fragmentos, o sea, en 26 minutos tú escuchas todo el sonido de la aldea y de la selva, las cigarras, ¿no? Que cantan, yan, ahí, bueno. Y el tercer disco es la parte sobre la cual hizo el libro, es decir, es toda la parte más, digamos, más ritual, más antigua, más Kaluli, digamos, ¿no? Como lo que él encontró cuando llegó ahí en los años 70. Chévere que lo escuchen, hay cosas muy lindas ahí, ¿no? Canciones de cuna, etcétera, etcétera. Finalmente, lo último en lo cual anda él, incluso cuando a él lo conocí personalmente en un congreso de etnomusicología, creo que fue tal vez en el 2019, no, en el 2010, no, en el ¿qué año debió ser? ¿2009 o 2006? Ya no me acuerdo. Entonces, él ya andaba en este cuento. La charla que nos dio ahí a todos los etnomusicólogos, estábamos ahí, yo no sé cuántos habría, como 1000 y pico, una cosa así. Él en ese momento ya andaba con el tema de la acustemología, que tiene que ver con todo lo que sería la escucha y del mundo sonoro en general, ya no solo de la música, sino el mundo sonoro como una forma de conocimiento. Es decir, por eso se llama acustemología, como una especie de epistemología, como un conocer a través del sonido. Conocer el mundo, sentir el mundo, vivir el mundo a través del sonido. Primero fueron los pájaros, ¿no? Decir, bueno, aquí hay algo más que la música. Luego escuchó la selva en general, grabó la vida cotidiana y finalmente dice él, dice, todos escuchamos, todos oímos, pero ¿qué es lo que la gente hace con eso? Cómo eso se relaciona con el mundo físico que habitamos, con el lugar, con el sonido ambiente. Dice, todos sabemos mucho del mundo que habitamos solo escuchando. Si fuéramos personas ciegas, pues imagínense, ¿no? Dice, pero eso nada tiene que ver con la música, tiene que ver con la capacidad de escuchar. Entonces la escucha es una forma de conocer el mundo en acción. Obviamente, él va, a la charla que nos dio en esa ocasión, era todo sobre campanas en todo el mundo, desde las campanas, los cencerros que llevan las vacas o las ovejas en determinada región, en Mongolia o donde sea, las campanas de las iglesias en, qué sé yo, en Suiza, o los gongs y las campanas de los monasterios budistas en el Himalaya, qué sé yo, bueno, no me acuerdo ya, pero era todo el mundo sonoro de las campanas y cómo eso creaba todo un mundo de conocimiento, de relacionamiento, formas de vida, cómo las campanas en todo el mundo eran algo, era algo sonoro que nos permitía conocer cosas, que nos permitía compartir cosas. Les he dejado aquí una de las últimas conferencias que él dio, es una del 4 de octubre del 2021, chévere que la escuchen, está en inglés, pero pueden poner los subtítulos en YouTube en español. Y curioso, toda una conferencia sobre el sonido de las cigarras, es decir, de las chicharras, ¿no? Ese que está toda la noche ahí durísimo. Son las chicharras alrededor del mundo que conocemos a través del sonido de las chicharras. Y empieza con las chicharras que grabó con los Kaluli ahí en las selvas de Nueva Guinea. Y ahí sigue con distintas experiencias, distintas composiciones, de todo, de jazz. E incluso mete ahí la canción de Como la cigarra, no sé si la han escuchado, de Mercedes Sosa, cantando al sol como la cigarra, y haciendo además unos análisis lingüísticos y acústicos muy complejos, ya con computador, con toda una serie de cosas, sobre todas las claves que hay en el canto de la cigarra. Sí, Carlos, gracias. Te habla Diego Gómez. Mira, es que me llama la atención este tema de la teoría y la relación musical. Me gustaría debatir justamente esto que mencionas, de si toda música tiene a priori
a priori una teoría. Que sea verbalizable o no, ese es otro problema, pero no sé hasta qué punto efectivamente el acto y el hecho de poder hacer música involucre a priori una teoría. Y claro, el deber del etnomusicólogo, si ese es su propósito investigativo, debiese ser el poder generar estos puentes de comprensión entre la lógica del pensamiento desde la teoría musical occidental hacia la lógica de otros pensamientos teóricos en otras culturas. Entonces me llama mucho la atención eso. Quería mencionarlo, pues perdón que me extienda, me llama mucho la atención eso con respecto a lo que mencionaste de que, por ejemplo, los NASA no tienen una teoría musical, ¿no? Entonces me llamó la atención eso. Gracias, Sí, Carlos. sí, muy bien, muy buen punto. Sí, realmente, precisamente lo que ha mostrado sobre todo el estructuralismo, y lo vamos a ver ahora con el siguiente estudio de caso, lo que muestra sobre todo el enfoque estructural es que toda música implica una estructuración. ¿Por qué? Porque, o sea, para que una música pueda transmitirse oralmente, tiene que estructurarse. La memoria es una máquina organizadora. Cuando memorizamos algo, lo que hacemos es, de alguna manera, sistematizar y organizar lo que suena cuando hacemos memoria musical, inconscientemente, obviamente. Detrás de toda música hay una estructura, hay unas lógicas, hay unas maneras de hacer que son recurrentes, que son lógicas, que son muy razonables, no sé cómo decir, como que corresponden a nuestro sistema cognitivo, a nuestras capacidades de estructurar el sonido, a nuestro sistema perceptivo, ¿correcto? Pero no todo el mundo verbaliza eso, pero eso no les pasa solo no sé, a un pueblo indígena por allá, le pasa a cualquier músico, no sé, a un serenatero y a muchos músicos, a un violinista. Hay violinistas además que tocan un montón de cosas, pero uno les pregunta, oye, eso que tocaste, hay gente que sí se preocupa por la teoría y por analizar y por decir qué es lo que estoy tocando y ahora estoy tocando esto y qué estará haciendo el contrabajo y qué contrapunto se está generando con tal cosa. O sea, no a todo el mundo le interesa. Hay gente que simplemente le gusta tocar y no arma una teoría sobre eso. Por más de que la música sí siempre tiene implícito un sistema un sistema organizador de todo ese sonido. Lo que decía es sobre todo, o sea, que no todos los pueblos, no todas las personas, no todas las sociedades verbalizan y de alguna manera son, si tú les preguntas, son capaces de decirte, sí, claro, no es que esta escala funciona así, es que yo hago esto, es que esto es la cascada de tal sitio y esto, pues, los sonidos son pa, 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 no. Así la gente no sepa verbalizar su teoría musical. Toda música lleva detrás una estructuración muy profunda, ¿no? Que está, como digo, anclado en nuestros sistemas perceptivos, en nuestras posibilidades motrices. Eso obviamente se está transformando mucho ahora con la inteligencia artificial y con los computadores, porque ahora los computadores y la inteligencia artificial son capaces de hacer cosas. Tú le pones unas 2 o 3 reglas y te hacen un montón de cosas, pero fíjate que tú les das unas reglas. Pero si tú les dices, puedes violar las reglas, puedes transformar esto como quieras, mete un poco de azar aquí y otro poquito de azar o de aleatoriedad allá, entonces pues tú no sabes ni siquiera qué va a salir de ahí y que incluso tú ni siquiera vas a poder tocarlo porque pues la máquina hace lo que se le da la gana y así sea imposible de tocar en un violín, pero la máquina lo puede tocar, ¿sí? Entonces, bueno, ya son cosas que están sucediendo ahora con todo esto de la inteligencia artificial y los computadores y todo eso. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Entonces, vamos, esto es algo que no lo va a hacer por primera vez, no lo suele hacer, es compartir algo que tiene que ver con la etnomusicología francesa. Es bastante desconocida. Normalmente la etnomusicología, la hegemónica, la que todo el mundo sabe y la que se estudia en todas partes del mundo es la inglés, la norteamericana. Pero pues yo desde hace algunos años he estado siguiendo a algunos autores franceses que me parecen fascinantes. Y no sé, quiero compartirlo con ustedes porque me parece que da unas pistas muy, muy interesantes.
Así como hablamos los franceses, podríamos hablar de los chinos, de los alemanes, de los rumanos, qué sé yo. Pero pues yo no hablo ni rumano ni chino. El francés lo manejo un poquito, no mucho, pero me parece que como la mayoría de la gente trabaja lo que está en inglés, poca gente lee francés y estos además no los han traducido, o sea, lo que les va a presentar solamente han traducido un libro de todos estos. La tradición norteamericana es la que van a encontrar en todos los libros, lo que van a encontrar en Wikipedia. Las páginas web de Wikipedia de todos estos etnomusicólogos franceses están solo en francés y a veces ni siquiera tienen, aparecen en Wikipedia. Obviamente la norteamericana es la hegemónica y lo que pasa es que teóricamente se mueve dentro de ese marco que dijimos la vez pasada del culturalismo, que ya le han dado muy duro, el relativismo, el particularismo, el funcionalismo. Bueno, teóricamente les han dado bastante palo, ¿no? Obviamente ahora ya van otra cosa, estábamos hablando de la epistemología de Fell, etcétera. Pero digamos que el grueso de la etnomusicología se mueve como en esos enfoques un poco ya mandados a recoger. Después, la antropología se ha metido con otras líneas, pero que han influido no tanto en la etnomusicología como el marxismo, la ecología cultural, la antropología simbólica, el materialismo cultural. Y lo último que se llamó el giro hermenéutico es lo que más ha influido, pero también es muy problemático, siguen con el concepto de cultura. La antropología norteamericana y la etnomusicología norteamericana es una etnomusicología muy ligada a universidades. Tienen cantidad de programas de doctorado y básicamente las grandes investigaciones como la de Felt son tesis doctorales. Entonces tú haces una tesis doctoral, te vas allá 2 años a un sitio raro, a lo que sea, o a un conservatorio para hacer una tesis y haces tu tesis y luego si salió buena, entonces te dicen, bueno, esto da como para un libro. Se pone uno a reescribir la tesis pensando en un público más amplio y en hacer lo que no le alcanzó para graduarse. Hay muy buenas tesis, pero como casi todos los libros provienen de tesis, pues es una manera de hacer etnomusicología bastante estandarizada. ¿Por qué? Porque una tesis doctoral es como una especie de género literario académico que debe cumplir unas reglas. Entonces, son trabajos bastante formales. Normalmente, para hacer las tesis en estas universidades reciben muy buena financiación. Los norteamericanos tienen una sociedad muy bien consolidada, la Society desde 1955, la Sociedad de Etnomusicología, ya dijimos, tiene más de 2.500 afiliados y tiene muy buenas revistas de etnomusicología. Hablemos ahora de la tradición francesa. Los franceses, para mí, es una tradición muy fuerte, ya lo vamos a ver. Así como los norteamericanos, o sea, qué sé yo, la Sociedad para Etnomusicología tiene 2.500 afiliados, la Sociedad Francesa Belga, yo creo que tiene unos 100, una cosa así. O sea, son unas dimensiones absolutamente abismales. La tradición francesa antropológica, que ellos hablan no hablaban tanto de antropología, sino de etnología. La antropología francesa ha sido bastante influyente a nivel mundial. No tanto la etnomusicología no ha sido influyente, pero la antropología sí, sobre todo dos enfoques, uno que se llama el estructuralismo, fíjese que influyó tanto que hasta Steven Feld hace su trabajo con un enfoque estructuralista francés. Y el tema del marxismo a la manera francesa también, que fue muy interesante. Los franceses normalmente distinguen entre etnografía, que sería como un estudio específico, como el caso de Feld, el estudio sobre la música de los Kaluli en Bosavi, en Nueva Guinea, y la etnología. La etnología vendría a ser ya como una especie de reflexión de tipo más general, más comparativo. Por ejemplo, un trabajo clásico es sobre trance y posesión en el mundo. Un gran estudio sobre cómo es la música de los rituales de trance, sí, cuando uno entra en trance, o ritos de posesión, ¿no? Cuando entra un espíritu, un dios, un lo que sea, y te posesiona. No musicólogo hace un estudio a nivel mundial, o sea, de Brasil a la India, de cómo es la música en todos los rituales de trance y de posesión. Eso es clara, ¿no? Eso sería la etnología, algo ya
estudios ya mucho más comparativos, más amplios, analizar un fenómeno global, ¿no? De la humanidad, o no de la humanidad, sino de, por ejemplo, un estudio sobre, como lo vamos a ver, el de Lothar Jacob, sobre música polifónica de tradición oral en los países mediterráneos. Países mediterráneos puede ser Marruecos, ahí en el Atlas, las montañas del Atlas, o puede ser en Cerdeña, o puede ser en el sur de Francia, o puede ser en Grecia. Entonces, este estudia ya no cómo es la música polifónica, además es muy interesante, curioso, curioso para los que les interese los cantos, los alabados del Pacífico. Escuchando música de estas montañas del Atlas de Marruecos, tienen una polifonía vocal preciosa que es muy similar a la de los alabados del Chocó. Si yo estudio la polifonía vocal en el Chocó, pues eso sería una etnografía. Si yo estudio la polifonía de tradición oral en, qué sé yo, en Sudamérica, entonces ya meto ahí los tonos llaneros, los tonos de velorio, y comparo toda esa polifonía popular en el sur, en América del Sur, pues ya eso estaría siendo etnología. A diferencia de la antropología norteamericana y de la etnomusicología norteamericana, que está muy ligada a universidades, aquí sobre todo está ligado a museos. Por ejemplo, el Museo del Hombre, que ahora se llama Branly, que lo trasladaron allá, el Gran Museo del Hombre que fundó nada más nada menos que Paul Rivet, ¿sí? Paul Rivet era el director del Museo del Hombre, él vino aquí a Colombia en 1938, un gran americanista, lingüista, etcétera. Entonces, él manejaba ese museo y en ese museo, por ejemplo, creó como una sección de etnomusicología. Y claro, entonces todo lo que era instrumentos musicales de todo el mundo que llevaban allá unas colecciones impresionantes, pues las manejaba y nombraban a unos funcionarios especialistas, etnomusicólogos, antropólogos, músicos, para que manejaran los estudios sobre todos esos instrumentos y para que hicieran trabajo de campo, hicieran grabaciones, etcétera, etcétera. En el caso de Francia, ellos tienen grandes centros de investigación, grandes escuelas especializadas como la EGES, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, o el Centro Nacional de la Investigación Científica, el Centre National de la Recherche Scientifique. Estos son como grandes sistemas de investigación, donde tú eres investigador profesional y te pagan por investigar. No tienes por qué dar clases en la universidad, si quieres puedes darlo. Y las clases que das no es cualquier clase de una materia de un conservatorio, lo que sea, no. La clase es lo último que investigaste el año pasado. Entonces, me fui a África, hice esta investigación. Entonces, mi clase se va a llamar La música de los Bantú. Esta gente no tiene que dar ningún curso, sino contarle a la gente lo que está investigando, lo nuevo que está apareciendo en investigación. Cualquier persona puede ir a sus clases y son clases abiertas, puedes ir de cualquier universidad, de cualquier escuela, te interesó la clase de fulanito, te vas allá, ¿no? Bueno, es otro concepto de centro de investigación, muy bien financiado, etc. La etnomusicología francesa es muy interesante porque ha trabajado no con tesis doctorales, también han hecho tesis doctorales y muchas, pero los proyectos interesantes han sido financiados por el Estado en estos grandes centros de investigación. Son investigaciones de largo plazo, por ejemplo, son investigaciones, la mayoría de ellas que llevan 10 años, 20 años, con equipos interdisciplinarios. Entonces, donde van antropólogos, lingüistas, músicos, biólogos, ecólogos, lo que sea. Y la otra cosa que ha caracterizado la etnomusicología francesa es que tienen una excelente producción audiovisual, que publican estos museos, que publican estos grandes centros de investigación. Han trabajado videos, multimedia. Bueno, los que son de mi edad se acordarán, más o menos en finales de los 90 y década del 2000, había una cosa que se llamaba CD-ROM. No sé si se acuerdan, ¿sí? Los jóvenes, me disculpan estas vejeces que cuento, pero había unos CDs, que eran unos CDs donde venía algo multimedia y tú lo ponías en el computador,
y se desplegaba, bueno, podía ser un juego, podía ser una cosa, pero se desplegaba toda una cantidad de cosas interactivas, juegos, sonido, videos, bueno, algo parecido a lo que hoy es el Internet. Desarrollaron muchos productos multimediales, incluso tienen revistas especializadas muy potentes, multimediales, donde tú entras actualmente a la página, o sea, son revistas que no se pueden publicar en papel porque son interactivas. Tú entras a un artículo y haces clic y ves un video, haces clic, ves cómo suena una partitura, haces clic y se desarrolla un modelo matemático, haces aquí y juega. Y la otra cosa es que ellos han trabajado siempre con matemáticos, físicos, acústicos, etcétera. Y entonces han desarrollado cantidad de productos absolutamente innovadores con lo que ellos recogen en campo. Gente con una innovación, porque son, ya les digo, son equipos donde tienen todo, tienen muy buenos equipos y tienen gente, ingenieros de sonido, ingenieros informáticos, etcétera, etcétera. Es otro concepto de la investigación, otro concepto de la enseñanza, otro concepto de la etnomusicología. Aquí les he dejado para que puedan explorar ahora con Google Translator, pueden darse gusto de, si no saben francés, de ir viendo cosas. Aquí son 3 revistas, 3 páginas web. Fíjese uno que se llama, una revista que se llama Musique Median. Luego tiene otra que se llama Modelización de Saberes Relacionados con la Oralidad. Imagínense qué belleza, o sea, y esto es inmensa esta revista, ¿sí? Y hay seminarios y hay todo. Y actualmente, o sea, hay seminarios que se van a hacer mañana, etcétera, de gente que está trabajando modelos matemáticos y modelos físicos y modelos teóricos para entender los saberes de la oralidad. Fascinante, fascinante. Tienen ahí material para aburrirse. Para entender cómo surge la antropología francesa y la etnomusicología francesa, hay que entender por qué, o sea, por qué los franceses se van a trabajar, vamos a ver, a esta parte de África. ¿Por qué? Porque eran antiguas colonias francesas, ¿no? Venimos del colonialismo, sí, así como España tenía sus colonias, Inglaterra tenía las suyas, la India, Francia tenía las suyas. Entonces, las colonias francesas eran sobre todo las que están en azul. No es gratuito que estos antropólogos se vayan a regiones donde han tenido una historia colonial, donde la gente habla francés, también hablan sus lenguas indígenas, y donde hay unos vínculos y unas afinidades. Es lo mismo, diríamos, si yo soy, qué sé yo, si yo soy un etnomusicólogo español, por ejemplo, pues de pronto me queda más fácil hacer etnomusicología en América Latina porque ya de entrada la mayoría de la gente habla español. Sí, bueno, y hay como todas unas conexiones que la música española llegó en tal siglo y puedo hacer la conexión. Y entonces algo parecido le pasa a los franceses o a los alemanes o a los ingleses, etcétera, etcétera. Las zonas azules no es gratuito, por ejemplo, que aquí en esta parte de Oriente ellos tengan muy buenos trabajos en Madagascar y en toda esta parte de África, ¿no? Lo vamos a ver ahora, África Central, en Marruecos, en todo esto. En Marruecos se habla francés, en toda la zona de Mali. Esto es muy importante para nosotros. Ojo, otra de las razones por las que quiero invitarlos a que miren la etnomusicología francesa, porque para los estudios de la música afrocolombiana son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque los antepasados de los actuales afrocolombianos vinieron justo de estas regiones, la mayoría vinieron de estas regiones, o sea, la marimba en la tradición marimbera y la tradición percutiva de los tambores, hay toda una conexión fuertísima con la zona de Mali, por ejemplo, con la malinqué, la música malinqué, todo eso. Entonces, ¿y esto quién lo ha estudiado esto? Pues básicamente la etnomusicología francesa, con unos trabajos absolutamente impresionantes. Entonces, para estudiar la música de la costa, la música del Pacífico, el conocer la etnomusicología francesa es una delicia, porque puedes ver
todas las conexiones maravillosas que hay ahí, desde el punto de vista del lenguaje, de lo cultural, en general, de los rituales. Bueno, es precioso. Ahí les dejo la inquietud. No es gratuito, por ejemplo, que esta región de acá, que es Indonesia, Kunst, el que dicen que le puso el nombre a etnomusicología, el que en el año 51 se fue de Holanda, de aquí de Holanda, que está aquí, se fue a Estados Unidos, y entonces, dijeron, vamos a llamarnos etnomusicología. Entonces, él era especialista en la música de acá, Indonesia. ¿Por qué? Porque esto era una colonia antiguamente de Holanda. No es gratuito que, por ejemplo, a Steven Feld, el que estábamos viendo ahora, que trabajó aquí en Nueva Guinea, en esta parte de la derecha de la isla de Papúa Nueva Guinea, el primer LP que publicó de música de los Kaluli lo publicó una entidad alemana. ¿Por qué? Porque esto antiguamente era una colonia alemana. O sea, fíjese cómo hay que conocer un poquito de historia. Maestro, muy buenas tardes. Un saludito Gracias. desde Medellín. Sí, hágale. Maestro, bueno, tenía una preguntita. No sé si de pronto ya la había dado pues como la información. Es sobre si en Francia de pronto hay como algún congreso sobre etnomúsica que se realice, digamos, como constantemente, cada año de pronto si hay algún congreso. Sí, claro, ¿Y todos los dónde? años. Normalmente la Sociedad de Etnomusicología hace su congreso cada año en un lugar diferente. Normalmente lo hacen o en Bélgica o en Francia o en Suiza, ¿sí? Porque pues tienen ahí como la red de esa zona. Si quiere, entre a la página web de la Société d'Ethnomusicologie y ahí va a ver cuándo es la próxima reunión y dónde va a ser. Listo, maestro, muchas gracias. La otra preguntita, digamos como que sobre la relación que dio con Mali y la música del Pacífico, quería preguntarle si, digamos, también aplica para las músicas ya del Caribe, digamos, esta También. relación. Hay toda una conexión muy clara, muy clara. Sería muy pretencioso decir que algo que pasó hace no sé cuántos cientos de años, ahora hay una conexión directa. No. Pero así como veíamos esto, eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los instrumentos, sobre los problemas de la memoria musical y cómo opera la memoria musical. Y yo me pregunto, ¿será posible que la afinación africana de las marimbas todavía se conserve hoy en Colombia? Y hay una demostración de que sí, porque las lógicas de la memoria narrativa es completamente distinta a la lógica de la memoria del saber hacer. Tenemos dos sistemas de memoria. Uno que es cuando contamos algo que nos pasó, cuando contamos un relato, hablamos de algo que nos pasó, cuando contamos un cuento, una novela, lo que sea. Esa memoria es una memoria muy, muy, como dijera yo, muy, muy, muy precaria y que cada vez que cuento algo, invento, lo cambio, lo reordeno. O sea, yo, por ejemplo, estos temas que estoy hablando con ustedes, los he hablado en clase varias veces, pero cada vez que lo hablo me voy por las ramas, me voy por otro lado y termino hablando de otras cosas, ¿sí? No sé qué nos pasa cuando hablamos de esto, pero una cosa es la memoria esta narrativa y discursiva, y otra cosa es la memoria del saber hacer, o sea, lo que es la memoria de tocar un instrumento, por ejemplo, la memoria de hacer una mesa de madera. Eso opera con otras lógicas y eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los instrumentos musicales. Digamos, no podemos pensar que vamos a encontrar en Mali exactamente las mismas marimbas, las mismas escalas, las mismas formas de cantar. No. En el artículo que se lo va a subir, les va a mostrar cuáles son las conexiones que hay hoy entre las maneras de hacer de África hoy con las maneras de hacer música en el Pacífico hoy, que todavía hay bastantes conexiones, o sea, lógicas, formas de cantar, formas de poner la voz, porque eso es algo que los esclavos venían aquí sin nada, pero venían con su voz y venían con su memoria del saber hacer. Aquí los mezclaban y perdían su lengua, porque este era de un lado, este otro era del otro, este era del otro, y los ponían a hablar español. Pero la memoria del saber hacer se cambia muy difícilmente. Entonces seguimos adelante.
Bueno, esto me lo voy a saltar porque es un rollo. Es un poco para que sepan como datos, como casi en los mismos años en que en Estados Unidos, que la Sociedad de Etnomusicología se crea en Estados Unidos en el 55. Aquí en Bélgica y en Francia, que ellos trabajaban juntos, son dos países que están pegados, y que una parte de Francia habla, una parte de Bélgica habla francés. Ellos ya en el 54 crean el Círculo Internacional de Estudios Etnomusicológicos. Eso casi nadie menciona que eso existe, pero bueno. Y aquí también las mujeres son claves. Ahí está Maggie Pichonet Andral y Claudie Marcel Dubois, dos mujeres admirables. Vamos a ver las fotos de ellas. Entonces, ellas estuvieron como entre las líderes de que esto se armara. Está Gilbert Rouget, que es el que hizo ese gran trabajo etnológico, no etnográfico, etnológico sobre el trance y la posesión, que es también una obra, los que les interese el candomblé brasileño, el vudú, todos estos rituales africanos, de todo lo que es la santería cubana. Bueno, esto es fascinante, este libro. Bueno, aquí un poco para que vean los que arrancan con esto allá. Aquí tengo unas fotos de estas dos mujeres, Claudie Marcel Dubois, y que pues que era como, esta era como, era del año 13, nació en 1913, la otra Marie Marguerite Pichonet es de 1922, era un poco mayor, como unos 9 años mayor. Entonces estas dos mujeres, digamos, hacen la etnomusicología local. Es decir, como decir, bueno, vamos a hacer etnomusicología francesa. ¿Cómo es la música de los franceses? Lo que llamaríamos, como dirían los gringos, anthropology at home, es decir, la antropología de la casa. Aquí vamos a estudiarnos a nosotros mismos. Ahí vemos estas dos señoras. Por ejemplo, la foto de abajo a la izquierda, ¿no? Es curioso, debía estar haciendo un frío tremendo, van ahí con un abrigo de pieles. La Marie Marguerite, la joven, era la que manejaba la grabadora y todo, la otra la entrevistaba, estaba tomando notas. Bueno, incluso aquí empiezan a formarse los próximos etnomusicólogos. Por ejemplo, aquí, acompañándolas a ellas dos, está Lortat Jacob, que es el que va a hacer ese gran estudio sobre la polifonía de tradición oral en todo el Mediterráneo. Se formaron con ellas. Y los varones se van a África. La primera gran expedición fue en 1931. El grupito, estos 4 que puse aquí en las cabecitas en verde, son los duros que se van allá. Se llamó la expedición Dakar-Djibouti, donde van antropólogos, bueno, lo que hemos sabido siempre, ¿no? Ya se lo dijo. El líder de esto va a ser el encargado de la parte de música en el Museo del Hombre, que antiguamente se llamaba el Museo de Etnografía de Trocadero, luego se llamó Museo del Hombre, ahora se llama el Museo del Muelle de Branly. Allí es donde se forman estos primeros y se forman pues estudiando y también estudiando todos esos instrumentos antiguos que tienen de todas partes del mundo, estudiando la musicología comparada. Por aquí también pasaron esos alemanes. Por ejemplo, André Schäffner trabajó con Kurt Sachs, el alemán, que también trabajaba en otro museo de instrumentos y el que se inventó lo de la clasificación de los instrumentos musicales, de idiófonos, membranófonos. Ya pronto se convierte en investigador del CNRS, del Centro Nacional de la Investigación Científica. Él ya es funcionario, no solamente es funcionario del museo, encargado de la música, sino que además es funcionario investigador. Además era un gran personaje, incluso aplicó los métodos de la etnomusicología a estudios del jazz y a estudios de la música clásica. Por ejemplo, tiene un trabajo sobre Stravinsky, gente muy, muy interesante. Otro personaje clave es Gilbert Rouget, que también es investigador de este centro, también viaja allá. Este primer viaje él va como ayudante sonidista, pero luego ya para los que les gusta la cinematografía, esto todo el mundo lo va a reconocer, el Cinema Verité, que esto fue toda una escuela del documental francesa. Se van con Jean Rouge, que es el que se inventa esta manera de hacer cine documental fantástica. Es gente, todos primera línea en la historia del cine, en la historia de lo que sea, ¿no? Son gente, han sido posteriormente muy influyentes. El otro es Bernard Lortat Jacob, que es el que era jovencito, que estaba con estas dos señoras, que es que está
con el burrito abrazando a este señor en Marruecos, o ahí está tratando de cantar con esta otra gente, creo que es en Cerdeña, no sé dónde, no alcanzó a verlo. Entonces ahí les dejo las páginas web de él. Son fantásticas. Tiene una página web, desarrolló todo un sistema informático. Perdón, voy a prender la luz, que esto está oscuro, se me hizo de noche. Disculpen. Ya estaba a punto de desaparecer, lo siento. Por favor, exploren esas páginas que les dejo ahí, porque él desarrolla todo un sistema informático, analítico, para analizar la polifonía de Cerdeña y de todos estos países. Pero tiene una forma de cantar que al cantar se producen unos sonidos adicionales que nadie canta, unos armónicos por abajo y por arriba súper raros, en la manera como cantan, en la manera como colocan la boca. Entonces él analiza acústicamente todo eso, aparte de hacer trabajos antropológicos muy profundos sobre cómo son las fiestas, cómo es el significado que le dan a lo que cantan, cómo se organizan, cómo son las cofradías, cómo es la organización para el canto, toda la parte antropológica de la que nos hablaba, por ejemplo, Steven Feld, ¿sí? Cómo es todo su mundo social y cultural, su mundo económico, etcétera, su mundo religioso, pero entrando a unos análisis, porque además trabajando, como le digo, con ingenieros informáticos, etcétera, es absolutamente descrestante, ¿no? Y gente que trabaja 20, 30 años en una investigación, ¿no? Con equipos sofisticadísimos. Bueno, este es otro personaje también que vale la pena, también por las conexiones con Colombia, bastante remotas, pero muy interesante, y con América Latina. Este es un suizo francés, Hugo Semp. Además es un grandísimo documentalista con no sé cuantísimos premios, etcétera. Y trabaja sobre todo en lo que es la música área y en el Pacífico, en las islas del Pacífico. Siempre ha habido una teoría de la conexión entre las islas del Pacífico y América Latina, y América en general, y sobre todo América del Sur. Tanto es así que el mismo Paul Rivet decía, el antropólogo el director del Museo del Hombre de París, que vino aquí a Colombia en 1938 y que él fue el fundador de la antropología aquí en Colombia, él tiene un artículo donde habla de la música de esta región y su conexión con la música andina. Sí, lo dice Paul Rivet en los años 30. Este es un investigador fascinante. Les coloco ahí también unos sitios web de las documentales que ellos grabó y de cómo hacen esa polifonía con los tubos, muy parecido a lo que serían las tropas de sicuris, con una especie de tambores de troncos ahuecados que son como los teponatlis de los aztecas, ¿no? de México. Es muy loco hablar de esto, pero es que son tantas las conexiones que hay entre la polinesia y la melanesia y las músicas que hacen ellos y las músicas andinas, que es la locura, ¿no? Así como en el Amazonas, o sea, tienen unos instrumentos como si fueran como los del Amazonas, los maguaré, estos que son dos troncos que se cuelgan, exactamente igual, ¿no? Que se tocan también con unos mazos, y fíjese que en el Amazonas también tocan las flautas de pan. Bueno, demostrar esas conexiones es absolutamente imposible, pero que uno se le va la imaginación con eso es clarísimo, porque dice, pero no puede ser que en esta isla por allá perdida estén tocando un maguaré y estén tocando las flauticas que tocan en el Amazonas. Cosas loquísimas. Bueno, lo cual no quiere decir nada, o sea, que su mundo ideacional, que sus mitos, que sus formas de vida sean iguales. No, o sea, el hecho de que este instrumento se toque aquí y allá no nos dice nada del significado que ese instrumento tiene para ese pueblo, ni nos dice nada de cómo es su sistema musical, cómo es su teoría musical. Son cosas incomparables. Teóricamente, a diferencia del culturalismo norteamericano y el funcionalismo inglés, estos teóricamente se han ido más por el estructuralismo. El estructuralismo es una corriente teórica de las ciencias sociales y sobre todo de la lingüística, donde diríamos que el objetivo de la antropología se replantea y se dice, el objetivo de la antropología es cómo llegar a esas lógicas que están detrás de las diferentes formas de vida, digamos, como el sistema de reglas que regula la vida social y la vida cultural de los distintos pueblos. Es que lo que vemos todos los días
es como la superficie, pero ¿por qué nos comportamos de tal manera? Porque tenemos como unas reglas implícitas que muchas veces no las decimos. ¿Cuáles son como esas reglas, esas estructuras implícitas que hacen que hagamos música de esta manera y no de otra? Y lo mismo, ¿cuáles son las estructuras implícitas de los relatos que contamos? Pues si nos ponemos a analizar los cuentos para niños, ¿no? La Caperucita, qué sé yo, o mitos indígenas, vamos a encontrar que hay como unas lógicas similares, ¿no? Como unas reglas de construir las historias, que hay unos personajes siempre, que hay unas oposiciones entre unos personajes buenos y malos, que hay no sé qué, que hay unos mediadores. Y la idea de ellos es entender cuáles son esas reglas que utilizamos los seres humanos para contar nuestras historias, cuáles son las reglas que tenemos los seres humanos para construir nuestras músicas, etc. No es que haya unas reglas universales, pero digamos que hay unas reglas sí universales, pero otras que son muy locales y que sociedades concretas han armado sistemas de reglas diferentes. Las reglas no es algo, o sea, la estructura no es algo que uno lo pueda ver en algún lado, las reglas no están ahí. Una escala no es algo que tú la ves, más aún cuando yo le preguntaba a los músicos de flauta en el Cauca, bueno, ¿cómo es la escala de esa flauta? No sabían que era una escala. O sea, eso de ir soltando dedo por dedo, no, ellos hablaban de cosas, por ejemplo, este es corazones, este es anulares, este es no sé qué. Tenían otra lógica para explicar cómo digitaban, pero nunca soltaban dedo por dedo, porque el sistema de ejecución de ellos es una lógica distinta, es cómo destapar el mínimo de dedos en la flauta. Entonces, siempre van a estar tapados algunos agujeros. Nunca van a estar todos los agujeros destapados. Entonces, es entrar en esas reglas, en esas lógicas. ¿Y cuál es la escala implícita que se produce cuando yo muevo los dedos y siempre dejo algún dedo tapado? Se produce otra escala. Bueno, y cuando uno ve el trabajo de Steven Feld, él lo dice explícitamente, ¿no? Como además estaba haciendo antropología lingüística y el estructuralismo proviene mucho de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure y de los formalistas rusos. Entonces, Steven Feld termina haciendo un trabajo bastante estructuralista, es decir, un trabajo desde un marco teórico no tan norteamericano, más francés. Y vamos a ver ahora un estudio de caso de cómo sería una etnografía a la manera francesa. En lugar de tomar a todos esos personajes tan importantes que les he mencionado, que podríamos tomar cualquiera de ellos, voy a tomar otro que me parece absolutamente clave para el estudio de las marimbas colombianas, que es Sima Arom. Para ser más concretos, ¿cómo se hace este tipo de etnomusicología desde una mentalidad y con una tradición y con una financiación y con una lógica al estilo francés? Obviamente cada antropólogo, cada etnomusicólogo es totalmente diferente. O sea, Lortar Jacob, el de la polifonía de tradición oral en el Mediterráneo, trabaja de manera muy distinta como trabajó Sima Arom. En fin, pero sin embargo hay como un sabor y como unas constantes, unos métodos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, no es gratuito que ambos tengan análisis computarizados de todo lo que graban y que lo lleven a sistemas multimediales, donde usted puede ver gráficamente el comportamiento vocal, puede ver gráficamente las partituras, puede ver los timbres, en fin, bueno, una cosa fascinante. Sima Arom, la vida de él además es muy curiosa. Él es judío, todavía vive. Lo conocí también en un congreso de musicología en Roma. Le hicieron un homenaje importantísimo. Ya él es, digamos, ya está por encima del bien y del mal, ya pensionado, pero pues es también el etnomusicólogo francés más citado. Entonces, incluso los libros de él los leen los compositores de música contemporánea. De hecho, George Ligeti, un montón de compositores contemporáneos se han nutrido de los trabajos teóricos que él hizo sobre la música africana. Él cambió la manera de entender el ritmo, todo el ritmo de la música occidental, el ritmo del jazz, el ritmo
de la música clásica, el ritmo del gregoriano. O sea, él, a partir de sus estudios africanistas, dijo, la teoría rítmica occidental, convencional, lo que hemos visto hasta ahora no me sirve, voy a hacer otra teoría del ritmo. Bueno, lo vamos a ver ahora. Él es un muchacho, un niño judío, que a los 8 años le agarra lo de la noche de los cristales rotos. No sé si han visto eso en las películas, cuando empiezan a perseguir a los judíos y van rompiendo las vitrinas, las casas, bueno, estos grupos de nazis. Él le toca salir, huir con su familia, está por Bélgica, Francia, España. Bueno, finalmente cuando ya se organiza el Estado de Israel para de alguna manera reagruparse la diáspora judía en el mundo, se va él allá. Él tocaba violín, pero él estuvo en la guerra allá, en esas guerras de Israel, y se le dañó la mano derecha. Entonces, pero él era buen músico y le dicen, bueno, ¿ahora qué puedo hacer con la música? Y dice, pues, ¿por qué no tocas el único instrumento? Creo que fue la mano izquierda la que se le dañó. Sí, porque para el violín se necesita la mano izquierda. El único instrumento que no se necesita la mano izquierda para tocarlo, que es el corno francés, porque es una cosa así, ahí les puse la foto para que la vieran, ¿sí? Entonces se dedicó a tocar el corno francés. Es muy buen músico, finalmente lo becan en París, se va al Conservatorio de París, le dan premio, y luego vuelve a Jerusalén y toca en la Sinfónica de Jerusalén. En el 61 creo que se independiza totalmente la República Centroafricana de Francia. Entonces el presidente de la República, Danco, creo que se llamaba, me disculpan si me equivoco, pero no, la memoria no me da para, creo que se llama Danco. El presidente de la nueva República Centroafricana va a Israel con motivos políticos a hacer algún tipo de cosas y oye una banda muy bonita de vientos y dice, oye, qué chévere esto, ¿por qué no? Yo quiero armar algo así para la presidencia, como para tener como decir la banda presidencial, ¿sí? Que toque los himnos y todo eso. Se necesito un músico que me forme aquí una banda. Se abren una convocatoria y se la gana y se vaya a armar la banda presidencial. No estoy seguro si era la banda presidencial o la banda de no sé quién, pero bueno, era una banda oficial, ¿sí? Me estoy aquí medio inventando, pero la historia sí es por ese lado. Él llega allá y queda absolutamente fascinado de la música. Le convence al presidente de que eso hay que grabarlo, que hay que documentarlo, que tienen que hacer un museo, incluso el Museo Nacional lo fundó él con una compañera con la que iban, que además una excelente museóloga, que además escribió un libro que lo tradujo la UNESCO sobre cómo recolectar instrumentos tradicionales. Se lo pueden bajar de la página web de la UNESCO. Se mete por el camino académico y logra un puesto como investigador de este Centro Nacional de la Investigación Científica, es decir, se vuelve funcionario de la investigación. Y entonces le financian un trabajo de campo que va a durar 20 años, desde el 71 al 91, y se va a centrar sobre todo, va a trabajar casi toda la música de la República Centroafricana. Bueno, fíjese que la República Centroafricana está aquí. Es una zona muy parecida a lo que sería Colombia. Hay selvas tropicales, bueno, parecido a lo que sería Chocó, Pacífico, Amazonas. Él trabaja sobre todo los trabajos más importantes, bueno, trabaja con todos estos pueblos que hay aquí, pero los trabajos más importantes son los que hizo con los Banda Linda acá, que tocan como, precisamente es lo que más le llamó la atención, porque tocan una especie de cornos, ¿sí? de cuernos, de trompetas, que hacen de distintos materiales impresionantes y hacen unas orquestas. Y claro, él iba a formar una banda. Dice, ¿cómo va a formar una banda aquí si aquí tiene unas bandas fascinantes con estos cuernos? Y por ejemplo, Ligeti va a basarse una de sus grandes composiciones en la música de los Banda Linda, analizadas por Cimarrón. Va a trabajar luego con los pigmeos Aka y Nabaka, de Bangui es la capital, con esta parte ya en la frontera con el Congo. A propósito, tienen polifonía a 4 y a 5 voces. Todas las noches se reunían a cantar.
con tambores y con solo voces. Después de estas investigaciones, tanto con los Banda Linda, bueno, él estudia todo, estudia cómo tocan las arpas, las coras, las arpas, los arcos musicales, unos arcos, un arco de tirar flechas que se lo pone aquí en la boca y van percutiendo y van moviendo la boca. Bueno, es una cantidad de sonidos impresionantes y de polirritmias. Transcribe la vira, que es como esta cosita de placas metálicas con una cajita o con una coquita que resuena. Transcribe la música de marimba, de los balafones. En realidad son los balas. El balafón es el músico que toca el bala, ¿sí? Está mal dicho balafón, el instrumento se llama bala, o nosotros le decimos marimbas. Bueno, y escribe un libro monumental en 2 tomos, que es este que tienen a la izquierda, que es de los pocos que se han traducido al inglés, además muy tardíamente, como montones de años después, finalmente dijeron, este libro es tan bueno que lo tiene que conocer todo el mundo que no lee francés, ¿no? Y lo tradujeron al inglés, un libro de 700 páginas. Polifonías y polirritmias instrumentales de África Central. Él desarrolla incluso una nueva metodología para estudiar la polifonía, una nueva metodología para estudiar el ritmo, una nueva metodología para grabar la música de tradición oral, etc. Bueno, digamos que es un punto de referencia. Les voy a poner el inglés, que lo manejan más, la tabla de contenido de la edición en inglés. A él, como músico de corno francés, no era antropólogo, era un etnomusicólogo venido de la música, le interesaba sobre todo la música y analizar desde un punto de vista de la antropología estructural, analizar el mundo sonoro de África Central. Obviamente, como veremos, él va a ir con lingüistas, antropólogos, biólogos, ingenieros de sonido, etcétera, etcétera, y va a hacer un trabajo absolutamente antropológicamente impecable, como lo vamos a ver más adelante, que es otra solución. Es decir, si yo no quiero estudiar antropología, pues hago un trabajo interdisciplinario, que me parece supremamente inteligente. Pero este es un libro más teórico, aunque tiene, yo creo que de las 700 páginas, por ahí unas, ¿qué les digo yo? 400 son solo partituras. Es como para marearse uno de ver las pepitas estas negras. Cosas absolutamente analíticamente exquisitas. Pero entonces tiene su parte antropológica al comienzo, pero él lo dice, bueno, aquí dice cuáles son las funciones de la música, las relaciones entre música, danza y habla, etcétera. ¿Quiénes son los músicos? ¿Qué estatus tienen en la sociedad? ¿De qué viven? Todo eso, cómo aprenden. O sea, hace primero un primer trabajo de tipo general, luego hace una tipología de los distintos tipos de música, y finalmente entra en el libro 2 a entender qué es la música polifónica. Y hace, por ejemplo, esto que dice estudios previos, el estado actual del tema de la polifonía. Y hace un estudio desde los inicios de la polifonía, cómo se ha estudiado la polifonía. Es un excelente estado del arte, estado de la cuestión de qué se ha dicho sobre la polifonía en el mundo. Y analiza los conceptos y dice, bueno, esto nos sirve, no nos sirve, ¿qué deberíamos cambiar de la manera de entender la polifonía? Y exactamente lo mismo hace con el ritmo, con la polirritmia. Y realmente para los que sean teóricos del ritmo y quieran entender el ritmo de una forma más fácil y más interesante, esto es prácticamente un tratado sobre el ritmo a nivel mundial. Tiene un capítulo sobre las técnicas de grabación que hace, y sobre la modelización. En este libro van a encontrar un artículo de él en español, Modelización y modelos en las músicas de tradición oral. Es fascinante. Lo hace sobre las trompas estas de los Banda Linda. Él desarrolla todo una manera de analizar la música de tradición oral, que consiste básicamente en lo siguiente, y lo voy a conectar para no demorarme tanto, con las técnicas de grabación. Aquí se ve, ¿no? Estos son los de los Banda Linda. Si quieren escucharlos, cómo suenan, yo les dejo todos los audios ahí para que los escuchen. Ahí vemos un poco cómo grababa esta especie de grandes trompetas en grandes grupos.
así como Stevenfeld trataba de sacar una teoría de la música de ellos a través de sus mitos y de todo eso, este es todavía más interesante, porque no lo saca, la teoría no la saca a punta de carreta, porque es que también la carreta da para mucho. La teoría la saca con ellos haciendo música. Los pone a ellos a dirigir y les pone a ellos a revisar lo que están grabando, si está bien, si está mal, por qué está bien, por qué está mal, y a verbalizar lo que está pasando en la grabación. Entonces, esto es un método fascinante que se inventó él, donde primero los graba todos, normal, perfecto. Y luego empieza a grabar en pequeños grupos, aislando el sonido, de modo que ellos oyen todo, oyen a los demás, pero los micrófonos se centran en uno o dos instrumentos, de modo que luego él va a poder separar cada instrumentista, porque a él no le interesaba solamente cómo sonaba armónicamente el conjunto, sino cuál era la lógica de acción que cada músico tenía, es decir, qué estaba haciendo cada músico y cómo dialogaba cada músico con todos los demás. ¿Sí? No, o sea, no le interesaba simplemente el resultado final sonoro, sino cómo yo me podía meter ahí en ese conjunto y cómo eran las lógicas con las cuales yo podía entrar. Si yo entrara a tocar ahí, ¿qué podría hacer? Entonces, a través de un sistema muy dispendioso, muy lento, donde él además filmaba y grababa no solamente las piezas, sino todos los comentarios y todo lo que decían, todas las correcciones, y lo filmaba. De modo que no es solamente decir, esto está así. Y lo mismo hizo con las marimbas, por ejemplo. Con las marimbas es un método que lo deberíamos aplicar en Colombia. Bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de las marimbas, cuando hablemos de los instrumentos. Pero el método de él es perfecto para estudiar las marimbas colombianas. Es perfecto, porque es llegar a la teoría de esa música a partir de la práctica y la experimentación. Recuerden que he dicho siempre que los franceses, o sea, hacen siempre cosas muy innovadoras y muy experimentales. No simplemente graban y luego entrevistan a la gente y se van y lo estudian. No, es en una interacción, es decir, de tú a tú, dale a esto y ahora a esto, y le pregunto, ¿y esto por qué él hizo aquí ahora esto y otro no? ¿Eso está bien o no está bien? Tal. O sea, es como casi un trabajo de carpintería con ellos, hasta llegar a decir, sí, ahora está bien porque este antes había hecho esto y ahora lo está haciendo así, ahora la grabación quedó perfecta según cómo nosotros debería quedar. No importa que a uno le suene afinado o no, son ellos mismos los que evalúan la calidad de la grabación, si se grabó con sus criterios estéticos, etcétera, etcétera. Un método supremamente interesante. Aquí, por ejemplo, es un poco a lo que reduce los ritmos a nivel del mundo. Y ahí dice, la inmensa mayoría de los ritmos occidentales son así, los métricos, los otros, Ars Nova, tal, estos ritmos así solo los encontramos en la música africana, tal, tal, tal. Esta es la manera como él explicaba cómo sonaba cada instrumento y cómo entraba con una lógica completamente distinta, prácticamente sin compases. Entonces ahí tenemos los diqueto, que son algo que suena en hierro, lo que en la salsa sería la campana, el digue, que sería el tambor madre, el endomba, que sería el tambor niño. Fíjese que en la costa decimos tambor macho, tambor hembra, aquí ellos dicen tambor madre, tambor niño, y hay otros que le pegan con unas baquetas en el tambor, a la manera como se hacía antiguamente en el pechiche, ¿no? De Palenque. Les voy a dejar los audios y todo, vamos a escucharlo. Esto es, por ejemplo, la base rítmica complejísima que la escuchamos. Lo que quiero es contarles cómo es el sistema de voces polifónicas, por ejemplo, de los cantantes que cantan todos, niños, mujeres, hombres, de los pigmeos acá. Cuando descansan en la noche, se sientan, hacen una hoguera, sacan sus tamborcitos, empiezan a tocar estos ritmos absolutamente complejos, pero al mismo tiempo profundamente simples. Es decir, si tú coges cada instrumento, lo que hace es supremamente simple, pero tocarlo con los otros de manera adecuada es imposible. Yo creo que la mitad de los músicos de conservatorio no lo pueden hacer así a primera vista, a la primera, tienen que estudiarlo. Las voces, ¿cómo van? Va una que es la motangole. Hay que decir, los idiomas, las lenguas de estas regiones son lenguas tonales.
Es decir, que la misma palabra, si yo la digo con una entonación, significa una cosa, y si la digo con otra entonación, significa otra. O sea, son lenguas tonales que tienen alturas a la hora de hablar, y según la altura, significa una cosa y otra. Entonces, si yo voy a hacer polifonía, las voces que me hacen la contravoz no pueden tener letra, porque entonces empezarían a decir cosas estúpidas e incomprensibles al cambiar los tonos. Entonces, el único que canta la letra es el motangole, ¿sí? La voz del motangole, porque ahí sí la canción va con los tonos que tiene el lenguaje. Las otras voces ya son, ya lo escucharemos. Hay una que se llama OCSE, que lo hace una mujer, un poco en movimiento contrario al hombre, y luego viene un bajo, que lo llaman la madre del canto, que sería como el bajo nuestro, que es el ge, ba, lembo, y luego hay una parte que hace las mujeres, que es yodelada, cantado así como como hacen los de los Alpes, con unos griticos aquí que ahora los vamos a escuchar. Aquí, por ejemplo, esto es cómo aplica los principios estructurales, es decir, las reglas de hacer la música que tienen los de la banda linda, cómo se pueden aplicar. Es decir, si tú conoces las reglas, tú puedes componer música sin ningún problema, porque tú tienes las reglas, sabes el sistema, sabes las combinaciones que puedes hacer, sabes lo que no puedes hacer, entonces puedes estar inventando música permanentemente. Bueno, aquí es lo de los xilófonos. Mire cómo analiza los xilófonos y cómo toca, digamos, el músico 1, el músico 2. Esto es lo que hace la mano izquierda del arpista. Bueno, vean todos esos videos que les tengo ahí. Y ahora viene la parte más interesante. Esto es lo que él hizo como musicólogo, pero él estuvo 20 años allá yendo con un equipo interdisciplinario. Y entonces ellos sacan una enciclopedia, no sé cuántos tomos, sobre el mundo de los pigmeos Aka, que se llama Los Pigmeos Aka, Pueblo y Música. Y luego sacan un CD-ROM, es decir, un CD multimedia donde está la música, donde está la parte cultural, los relatos, los mitos, todo, cómo es la economía, cómo es la estructura familiar, es decir, un tratado antropológico sobre los pigmeos Aka. Como esto está hecho en el año 96 o 93, ya los computadores actuales, yo lo he intentado incluso hacer creando un disco, una partición en el disco duro y haciendo una simulación de Windows, de cómo operaba un computador con Windows 96, una cosa así, y no ha funcionado. Finalmente fui a Unilago, me compré un computador de esa época, le instalé el software de esa época y el CD lo puedo, los que estén interesados lo podemos ver en mi casa con ese computador y explorar todo lo que quieran. No lo traigo aquí porque estoy fuera de Bogotá, pero además se pueden pasar horas porque son como 7 tomos de enciclopedia metidos allí. Está el diccionario Aka, todas las músicas Aka, los cantos de los niños, los cantos de las mujeres, los cantos rituales, el canto para la casa del elefante, bueno, todo. Está la vida de ellos por todo, su historia, cómo se vio desde la Edad Media a los pigmeos. Bueno, es una enciclopedia total de los pigmeos Aka. Y como además es multimedia, está todo conectado. O sea, tú tocas, por ejemplo, hay un museo, así que puede uno dar las vueltas, todo lleno de objetos Aka. Entonces tocas en un arpa y te suena el arpa, o tocas en un tambor, te suena el tambor, le tocas otra vez al tambor, entonces te suena las canciones que se tocan con ese tambor, te explica el mito de la construcción del tambor, o sea, es multimedial, es decir, todo está interconectado. Por ejemplo, si estoy viendo una canción que es una canción de amor, entonces esa canción de amor te remite dice, ¿cómo son los enamorados? Entonces te dice, el enamorado regala miel a la enamorada. Entonces viene la canción de la miel y entonces tocas en miel
y te dice todo el procedimiento que tienen ellos para sacar la miel, cómo se suben al árbol, cómo hacen el humo, cuál es el valor simbólico que le dan a miel, los tipos de miel que tienen, las canciones que hay de la miel, el papel social que juega el poder subirte a un árbol y bajarte la miel, cómo se ha convertido en un rito de paso. Por ejemplo, dice, ahora como ya no dejan cazar elefantes, entonces ahora la manera de decir que ya eres adulto, antes era matar un elefante, salir a cazar. Ahora es subirte a un árbol y bajarle miel para una niña, entonces ya dice, ya te puedes casar, ya eres mayor. Todo eso lo van explicando, todo con el cuento de la canción de la canción de amor. Digamos, está todo, absolutamente, todas las conexiones con los mitos, todo absolutamente interconectado con la historia, con los objetos. Aquí les dejo este link que está aquí arriba, donde Cimarron, ya mayor, que es ese que está ahí, como el CD-ROM ya no se puede poner en los computadores, lo van pasando con una persona que lo entrevista y lo va explicando. El problema es que está en francés, pero bueno, voy a poner un pedacito. Es ese video que encuentran ahí, pero le voy a quitar el audio y vamos a ver cómo funciona ese CD-ROM. Antes quiero que escuchen la complejidad de los pigmeos acá, lo que les decía, de la percusión y de las voces. Esto lo hicieron en un programa de computador. Esto es alguien que con sus reglas, con las reglas que él construye de cómo es la música de los pigmeos acá, le ha dicho esto es así. Entonces un ingeniero informático ha hecho una cuestión medio visual donde están las percusiones de uno de los cantos y las voces básicas, lo más elemental, no las variaciones ni nada de eso, ¿sí? Pero para que vean, las percusiones van a ir con rueditas, rayitas, y las voces van a ir así como con unos bigotes de colores. A ver si adivinan quién es el bajo, quién es el que lleva la voz cantante, quién es la que hace el yodel, la mujer que pega esos griticos, todo eso. Y de verdad, todo lo que hace cada músico es de una sencillez admirable, pero tocar eso en conjunto, eso es realmente complejísimo. ¿Ya lo están viendo? Vamos a ver. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí.
Esto es apenas un ejemplo del tipo de experimentos que hacen estos. Hay cosas muchísimo más complejas. Vamos a ver un poquito de los videos. Il y a plusieurs chapitres, on peut dire, sur les pygmées et nous. Il y a tout ce qui concerne le son. Le crédit équité, bon, ça c'est très technique. Il y a le retour, le sommaire, l'index, le carnet de terrain, l'encyclopédie, parce que toute l'encyclopédie. Bueno, esta es, por ejemplo, la entrada al CD-ROM. Mire, por ejemplo, tiene una parte que le da aquí y sale toda la historia de la relación que ha habido de los pigmeos con el mundo occidental, de cómo los griegos ya hablaban de que había unos enanos en África, bueno, toda la historia de cómo la humanidad ha visto a los pigmeos en la historia, ¿no? Y todo desarrollado con fotos, con relatos, con cosas. Tiene todo otra cuestión sobre el sonido, sobre créditos, abandonar o dejar esto. Luego tiene para volver, sumario, tiene incluso una libreta de notas para ir tomando elementos que a uno le parecen interesantes, los graba y los va colocando en una libreta de notas, como decir pegar un pantallazo. Luego tiene toda una explicación de aquí adentro de lo que es el mundo. Cuando uno se mueve por aquí adentro empiezan a aparecer personajes. Entonces todo lo que es el sistema de parentesco, la economía, y no lo plantea de una manera idealizada. Habla también de cómo las multinacionales de la minería, la extracción de maderas en la selva los está arrinconando. Bueno, cómo los ven a ellos los otros afros, por ejemplo, los gigantotes bantúes y todo eso, cómo es la relación de ellos con los otros, etc. Tiene un museo con todos los objetos de todo, no solamente instrumentos musicales, y cada vez que uno le da a cualquier cosa, a un canasto, ese canasto lo relaciona con tal cosa, con tal otra, con tal historia, con la música, con tal mito, con la vida cotidiana. Y hay una cosa muy importante, y es que en la parte musical llega a tener tal análisis que hay una parte que dice componer. Entonces tú, con las bases que él estudió de la música pigmea, puedes componer música pigmea, sin saber nada de música, de haber estudiado partitura. O sea, todo con esos dibujitos como los que estábamos viendo, empiezas a combinar, y lo curioso, con las voces de ellos mismos, lo tiene tan claro cuáles son las reglas con las cuales funciona esa música, que todas las combinaciones que él te deja hacer te suenan hermosas a música pigmea auténtica. Bueno, esto es muy largo, tengo muchos otros videos, pero a ver si ponemos un videito último de esa parte donde está componiendo. Et les autres sur les pistes, sur les autres voies. Ces pistes, ces cycles ont toutes la même durée et ils se super. Il n'y a que lui qui est décalé, les autres commencent bien. Non, légèrement, oui. Y las está poniendo ahí. Voilà. Oui. Tu laisses une case vide, c'est un silence. Oui. Pas comme ça, là. Fais la même chose là. Tu vas refaire la même chose. Variation. C'est intéressant parce qu'on peut voir toutes les variations qui. Bueno, etcétera. Y lo mismo que puede uno componer con voces, puede componer con ritmos, puede componer con arpas, puede componer con flautas, reacciones, y ya terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Maestro, queda solamente agradecerle por la sesión del día de hoy y no, pues maravillado con todo este tema de las músicas pigmeas realmente. Precisamente esta ahorita, pues yo interpreto música del Caribe y del Pacífico y encuentra uno muchas
similitudes en torno a cómo funcionan las dinámicas hasta de composición, precisamente de las músicas de marimba, precisamente de los bailes cantados, hasta una relación que vi acerca de hace poco con los temas de tambor venezolano, de cómo se componen también todos estos cantos en torno a los temas de los tambores venezolanos. Entonces, esperando ansiosamente el tema de la sesión presencial y pues nada, agradecerle de antemano por esa sesión del día de hoy. Bueno, hay una cosa muy importante. Una característica de todas estas músicas de África Central es que son eminentemente participativas, masivas, para que canten los niños, para que cante todo el mundo, para que baile. Y entonces lo que prima es la participación. Entonces, lo que cada persona hace es supremamente sencillo, ¿no? O sea, cuando uno analiza en el fondo qué es lo que está haciendo cada uno, es de una simplicidad máxima. Pero el arte consiste en combinarlo de una manera tan enrevesada, tan complicada, tan maravillosa, que suena, pero algo casi que imposible de tocar, ¿no? Pero cada uno está haciendo una cosa muy sencilla, pero coordínense con los otros. Es el tema de la comunicación, ¿no? A ver, Jaime, dele. Gracias, maestro. Bueno, primero que nada, agradecerle por su saber, por todo lo que nos ha aportado. Y concuerdo con lo que estaba diciendo el compañero, creo que se me pareció la voz a Edwin, no sé si estoy errado. Cuando nos ponía el audio, uno identificaba como ciertos patrones rítmicos de las músicas del Caribe. Yo percibí de pronto una matriz rítmica de una cumbia ahí en el tambor alegre. Y ahorita que escuchaba nos mostraba el video, en las voces sentí de una vez al Pacífico. Sentí los chureos Los chureos, ahí están los chureos. Bueno, no quise decirlo yo, pero... Ahí estaba el chureo del Qué bueno que se dio cuenta, claro, es que ahí está. Entonces me pareció súper bonito como toda esa conexión y todo, y bueno, muchas gracias por todo ese saber que nos ha aportado en todas estas sesiones, y seguiremos atentos. Yo estoy en Cali en este momento, bueno, vivo en Cali hace mucho rato, soy de Bogotá, pero maravillado con todo lo que sucede en torno a la música y a la danza. Así que un abrazo, maestro. Bueno. Ojalá pudiera ir a esa sesión presencial, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, chao, pues gracias. Bueno, sí, la otra cosa que me parece que es una enseñanza fundamental de los franceses es que si no sé sobre algo, lo mejor es trabajar interdisciplinariamente, es tratar de armar equipos y no pretender uno que lo sabe todo, ¿no? Buenos equipos. La otra cosa es la financiación sostenida que ha tenido esta gente, ¿no? Que es maravillosa, algo que no sucede en el mundo norteamericano ni en casi ninguna parte del mundo, ¿no? Pero por eso han podido hacer estos trabajos con esa profundidad. Ahí les dejo montones de vínculos para que exploren y a usar el Google Translator. Muchas gracias, entonces. Nos vemos de hoy en 8. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches para todos.